Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Este es una sesión más de este seminario en perspectiva latinoamericana. El día de hoy tendremos la participación del maestro Santiago Artunduaga. Eh, Hoy abordaremos la modernidad y los proyectos modernizadores. Ya con más detalle les explicaremos en qué consiste esta sesión. Los invitamos nuevamente a que se registren en el enlace que aparecerá abajo en los comentarios. Podamos abordar los temas de una manera amena y pues sin más preámbulos le damos la bienvenida a maestro Santiago, maestro Rogelio. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Un saludo cordial a A todos los usted, que muchas están gracias. participando en nuestro seminario. Dale tú, Román. No, agradecerles por la invitación. Vale. Bueno, Entonces, un bueno, saludo nada, sin más cordial a todos. preámbulos. Entonces, maestro Artunduaga, eh, la palabra es suya. No, Muchas por esta invitación de todos los letramontanos que nos están escuchando. Yo quisiera empezar felicitándolos a ustedes y agradeciéndoles por este espacio que nos permite cuidarnos a nosotros mismos. Tomando la metáfora de nuestros pueblos ancestrales, nos encontramos en el círculo de la palabra. Esta es una especie de círculo de la palabra donde me ha correspondido la totuma para poder hablar a la comunidad y podamos cuidarnos. Como decía Marta Harnecker, en esta época necesitamos algo de autodefensa intelectual, de karate filosófico, para poder eh, con, defendernos de todo lo que los medios, de todo lo que esta sociedad va transmitiendo a todos nosotros. Por eso, estos espacios que nos permite la tecnología, pues no habría tiempo suficiente a ustedes para agradecerles esta oportunidad. Bueno, yo quisiera, eh, primero que todo, plantear mi postura respecto a lo que yo comprendo por o entiendo por la modernidad. Y para podernos orientar mejor en esto que quiero transmitirles en el día de hoy a manera de reflexión, yo quisiera mencionar que esta charla la tomo como inspiración de las 15 tesis sobre filosofía y modernidad, las 11 tesis de Bolívar Echavarría, el texto Modernidad y Capitalismo, 15 tesis, y me voy a centrar en la tesis número 13. Muy seguramente muchos de ustedes ya la conocerán, aunque para nosotros todavía Bolívar Echavarría es un desconocido en nuestros medios académicos. Aunque es un filósofo latinoamericano y que ha aportado importantes conceptos para comprender la realidad. Entonces, en la tesis 13 de Bolívar Echavarría, en el discurso crítico a la modernidad, Bolívar Echavarría hace una diferencia entre modernización propia y modernización adoptada. Según este filósofo, lo que nosotros llamamos modernidad, así conocida, se ha materializado en procesos modernizadores, porque a veces la palabra modernidad nos puede sonar muy ambigua, muy amplia. Es un
una palabra sin contenido preciso. Y son en los procesos modernizadores donde podemos palpar el concepto y todas sus implicaciones para nosotros. Entonces, cuando habla de modernización propia, está hablando de otra cara de la modernidad, otra faceta de la modernidad, que es la que nosotros podemos explorar, que es una modernización endógena, que viene a contrastar con la modernización invasiva, que es la modernización exógena, la que no nos corresponde, pero que ha llegado. Entonces, la existencia de dos tipos de modernización, de ideas modernizadoras, responden a dos caras de una misma moneda. La moneda es la idea de modernidad, que en un sentido básico nos hace relación a traer algo y ponerlo en lugar de otra cosa. Y ese algo que se trae y se pone en lugar de otra cosa es valorado. Es más importante que eso que se quitó. Recordemos que Bolívar Echavarría hace un ejercicio fenomenológico y le gusta escudriñar en las palabras para encontrar sus sentidos más profundos. Ya Schopenhauer decía que si cogemos una palabra y empezamos a buscar, a sacar las capas, como si fuera un palincesto, entonces vamos a llegar a una experiencia fundamental que alimenta esa palabra. Entonces, esa moneda de dos caras ha dado a luz distintos procesos de modernización y que nosotros tenemos que analizar desde una mirada filosófica. Es decir, que los procesos modernizadores sabemos que han sido objeto de estudio de la sociología, de la antropología y de demás ciencias humanas y sociales. Pero, ¿cómo podemos analizar la manifestación de una cara de la modernidad en sus proyectos modernizadores desde un horizonte filosófico? Y esto es lo que yo quisiera que compartirles y hablar en el día de hoy. El sentido de la modernidad como una reflexión que hace el hombre europeo, el ser humano europeo, sobre su realidad y que va a encontrar un final, digamos, un estancamiento, a lo cual viene a esta propuesta de otra modernidad, la modernidad otra, para cerrar ese problema que tiene que ver tanto con dos proyectos históricos, que tiene que ver con dos maneras de concebir los procesos civilizatorios. Entonces yo quisiera hablarles cuál es, muy rápidamente, el concepto de modernidad europeo desde una mirada filosófica, muy rápidamente, porque de esto podríamos dar un curso entero, hablar completamente, para poder enmarcar la propuesta de la modernidad otra. Vean ustedes que yo no me salgo de la modernidad. No hablo de una posmodernidad, ni tampoco de una transmodernidad. Tampoco quiero llegar a lo que llama Boaventura de Sousa Santos, la perspectiva celebratoria de la modernidad, que ya estamos en ella, ¿no? Una perspectiva celebratoria, sino que nuestros procesos históricos, nuestros procesos civilizatorios, también tienen otra faceta para mirarla, otra cara de la modernidad. La modernidad sí tiene una muy mala prensa, no lo podemos negar, pero la modernidad también tiene elementos positivos que ya a mediados del siglo XVIII en América Latina empezó a manifestarse. Por eso yo quiero empezar hablándoles de eso. En una presentación que espero ustedes estén viendo, pediría a Sebastián si podemos pasar a la siguiente. Aquí hay un bello mito para ir enmarcando este tema de la modernidad, el mito de Bochica, escrito por el fraile Pedro Simón en su libro, en su crónica, Noticias Historiales de Tierra Firme,
de las Indias Occidentales de 1627. Recordemos que los cronistas fueron los que principalmente dieron a la luz de al mundo entero, no solo la realidad que estaban pasando los naturales del Nuevo Mundo, sino también fueron los pioneros de la antropología, porque describieron sus costumbres y sus ideas incluso. También es cierto que toda la obra de los pueblos originarios fue destruida. Eso no lo podemos negar, pero también que es gracias a estas crónicas de estos primeros que llegaron al Nuevo Mundo es que conocemos muchas cosas de nuestro pasado. En su ancianidad, dice este mito, la madre Bachué y su marido, después de poblar la tierra, volvieron a Iguaque y llamando a mucha gente que los acompañaba a la laguna donde salieron, junto a la cual le hizo Bachué una plática exhortándolos a todos a la paz y conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, que no eran pocos, en especial en orden al culto de los dioses. Y concluido, se despidió con singulares clamores y llantos de ambas partes, y convirtiéndose ella y su marido en dos muy grandes culebras, se metieron por las aguas de la laguna y nunca más aparecieron por entonces. Desde allí, los indios la contaron entre sus dioses en pago a los beneficios que les había hecho. Esa me parece una muy bella mitología porque no habría tiempo suficiente para detenerme en cada una de sus frases y encontrar toda la exégesis, toda la hermenéutica que nos puede aportar para la actual situación de nuestros pueblos. Pero lo que me llama la atención de esta historia, este mito, esta leyenda, es cómo se materializó en la modernidad, en nuestra modernidad, desde la perspectiva colombiana. En la siguiente diapositiva, por favor. Esta imagen se llama, y muchos de ustedes la conocerán, Bachué, diosa generatriz de los indios chipchas, de el artista Rómulo Rosso. Cuando uno examina toda la simbología que tiene esta imagen, no deja de asombrarse de encontrar cada vez más detalles. Es como diría Heidegger acerca de la obra de arte, que es lanzada al fluir del tiempo para encarnar distintas significaciones. Esta obra de Rómulo Rosso del año de 1924, en su momento fue el inicio de un movimiento intelectual lamentablemente efímero de escritores y músicos que se conocieron como los bachués. He leído sobre esta obra y ha tenido muchas peripecias. Se perdió durante 60 años. Pues la encontraron en un jardín en Sevilla, después decoró la entrada de una embajada, etcétera, pero creo que se ha perdido porque si alguno sabe dónde está, nos puede decir para poder hacer la referencia, porque es muy importante para nuestra cultura. ¿Por qué es importante? Porque esta imagen plasma una idea, la idea de modernidad, de nuestra modernidad y de la posibilidad de que exista una modernidad con trazos latinoamericanos. De que si bien la modernidad tuvo una historia que que algunos la quieren poner a principios del siglo XVI, a finales del siglo XV, etcétera, nosotros también tenemos que hacer una arqueología
de nuestro concepto, de nuestra idea de modernidad. Y aquí encontramos una pieza importante. Esta imagen fue hecha y presentada en París por un joven escultor que impresionó en su momento a la audiencia parisina al mirar el dominio que tenía de la técnica griega. Es la diosa Bachué, pero si nos fijamos, tiene la simetría, la armonía y el equilibrio que se le adjudicaba a escultores como Fidias. El vientre de esta figura es un vientre helénico, pero en el conjunto nos encontramos con otras características que nos hablan de otras culturas. El final triangular, algunos críticos han dicho que hace relación a Egipto. El vientre, la forma general, a Grecia. Y los rasgos físicos a África, como un etnógrafo alemán lo va a hacer ver. Esta imagen plantea una idea, la idea de que podemos reorganizar el encuentro fortuito de muchas culturas en un nuevo concepto. El cuerpo está representado con unas dos serpientes, son las dos culebras de su esposo. Termina en la parte superior con otra imagen, que es un niño, porque si recordamos el mito de Bachué, ella toma a su hijo de la laguna, un niño, ¿no? Lo saca un niño de la laguna, el niño crece y ella lo toma como su esposo, y así se explicaron nuestros ancestros el origen de la población humana. Pero habla algo muy importante, la desdoblación, porque aunque son dos, constituye una misma imagen que mantiene niveles geométricos en equilibrio. Está alzando los brazos y se encuentra rodeada de unos adornos indígenas. A los franceses les causó especial interés, sobre todo porque no podían pronunciar el lugar de donde era Rómulo Rosso, Chiquinquirá, que era muy difícil decirlo en francés, pero y algunos en la crítica lo llamaron arte feo. Está hecho en granito negro, tallado sobre la piedra. La capacidad que tiene el arte de unir dos mundos, aquí varios mundos, el mundo indígena, el mundo africano, el mundo egipcio, en una sola representación, es lo que nos llama la atención de esta obra. Siguiente, por favor. Aquí encontramos un importante etnógrafo, Konrad Theodor Preuss, que vino a estudiar las culturas del Nuevo Mundo, especialmente en México y en Colombia. Ese libro importantísimo, Religión y Mitología de los Huitotos, ya ha pasado más de 100 años de su publicación, pero continúa siendo para nosotros una piedra angular para la concepción de nuestra cultura. Y este alemán, que se encontró varado en Colombia por la Primera Guerra Mundial, pero que ya había hecho un importante trabajo desde el año 13 del siglo XX acerca de nuestras culturas ancestrales. Y fue el descubridor para el mundo académico, porque sabíamos que San Agustín, la estatuaria de San Agustín ya era conocido por algunos cronistas y algunos escritores del siglo XVI, pero para el mundo académico de Europa, las publicaciones de este etnógrafo fueron muy importantes porque nos permitió mostrar una simbología
que según él emparentaba mucho con lo que había visto en África, en Egipto, en Perú y, por supuesto, en México y Colombia, que no eran elementos separados, sino que podíamos encontrar unos vínculos simbólicos entre ellos. Un sujeto, como vemos, la estatua dividida una sobre la otra, hacía relación al mundo sobrenatural, pero también al mundo de aquí abajo, una concepción de la humanidad integral, sin división. Entonces quería hacer esa referencia a este etnógrafo Conrad Theodor Preuss, porque cuando llegó la obra de Rosso a Europa, el corazón de Europa, a África, la obra de Bachué, la gente estaba ansiosa de conocer estas ideas acerca de que había una unidad simbólica en la estatuaria de los pueblos prehispánicos y que esa estatuaria, aunque estuviera difuminada en distintas partes del Nuevo Mundo, traían un mensaje de otra forma de comprender la vida. París de los años 20 ya lleva la inercia de la modernidad, del cansancio, sobre todo que Francia la vemos en toda la historia que está metida en casi todos los problemas habidos y por haber de la historia europea, busca un respiro al otro lado del océano para poder comprenderse y comprender el mundo. Siguiente, por favor. Perdónenme que vaya tan rápido para poder aprovechar el tiempo y poder después entablar un diálogo con todos ustedes. Aquí hay una imagen que dice Press, que puede entenderse la relación con África. El rey, el Oba, como llaman en África, Oba Benín, el rey Benín y sus siervos, es una plantilla de bronce pequeña que se hacía en África para simbolizar algo importante en la vida de su rey, que después se convertirá en todo un imperio y que no habría tiempo suficiente para hablar de las relaciones que hubo entre ellos y los portugueses. Bueno, que eso hablamos en otro momento, pero hay unas partes del rostro, de la indumentaria, de la figura que podemos encontrar relacionadas con la Bachué de Rosso. Una idea del ser humano, una idea de la cultura que tiene aquí planteadas en estas imágenes. Muy bien, quisiera hablarles entonces de cómo entramos aquí al tema de la modernidad. Tema de la modernidad, entonces, tenemos que asumirla como el intento por unir algo que se había separado. Y uno de los filósofos que mejor va a conceptualizar la modernidad es, no lo digo yo, no para muchos, Hegel. Hegel, en su estancia en Jena, cuando sus problemas eran de tipo teológico, se ve inmerso en un momento histórico muy interesante, que es el ocaso del gran imperio, el sacrosanto imperio romano-germánico, y el surgimiento de otras nuevas entidades nacionales. Hegel se vio precisado bueno, ya podemos quitar las diapositivas. Hegel se vio precisado a teorizar su tiempo, a teorizarlos. Y eso me parece a mí que es un elemento ejemplar en la filosofía.
la mente camina por donde los pies transitan. Y Hegel quiere ir por la senda de la historia. Eso no habría tiempo suficiente para hablar de eso. Hegel transita los caminos de la historia, pero va teorizando y trata de dar un sentido a lo que está sucediendo, que es como lo que dice Horkheimer acerca de la función de la filosofía. En la función social de la filosofía, Horkheimer escribe que el filósofo debe dar el sentido metafísico a la vida. Debe aportar el sentido metafísico a la vida, y esa es una labor que emprende Hegel, que es muy importante. Y Hegel se encuentra con la idea de que el hombre está escindido, que el hombre se encuentra separado de sí mismo, porque concibe la modernidad desde un concepto filosófico y desde el concepto subjetivo. Para Hegel, modernidad es una cuestión de subjetividad. ¿Y qué entiende Hegel por subjetividad? Bueno, eso sería algo también muy largo de decirlo, pero muy grosso modo, es la relación que el sujeto tiene consigo mismo. La relación que el sujeto tiene consigo mismo es la subjetividad. Y eso es una idea tremendamente profunda, pero que no se la inventó Hegel. Es el producto de una reflexión al interior del mundo europeo. Un mundo que está leyendo su historia del siglo XIX hacia atrás para encontrar lo que dice Habermas en el discurso de la modernidad, discurso filosófico de la modernidad, para cerciorarse, dice Habermas, para cerciorarse. Es decir, para saber qué hemos hecho, porque pareciese que el mundo se está tambaleando, que lo que se consideraba sagrado ya no es sagrado, que el mundo la vida es una entidad monolítica que da por el pie todo lo tirado, lo hecho por el hombre, que es un nuevo comienzo, pero que también supone un nuevo olvido. Entonces, es el momento que está viviendo Hegel, momento histórico que ve pasar en Jena a Napoleón, que dice que allá va el espíritu absoluto a caballo, no es más que la síntesis de todo un proceso histórico muy importante en donde los europeos encuentran su lugar de enunciación. ¿Cómo? Con el concepto de subjetividad y con el concepto de modernidad. Y modernidad es una palabra, como diría Wittgenstein, es un Tätigkeit, es una forma de vida. Tätigkeit, un concepto es una forma de vida, una manera en que uno, digámoslo, se gana la vida. Y la palabra modernidad es el reflejo de lo que Europa ha hecho en su trasegar histórico, que se aglutina en una entidad llamada modernidad y que va a dar como resultado al sujeto que piensa a sí mismo en tanto las relaciones que él ha tenido consigo mismo. Y descubre Hegel lo que ya nos va a hablar Lyotard, de que hay un saber legitimado, de hay una razón, de que modernidad y razón están muy unidos. Es algo que también va a trabajar Max Weber, la idea de que de la racionalidad y la modernidad no son dos cosas separadas, sino que están imbricadas mutuamente.
el hombre está dividido principalmente porque la razón lo ha dividido. Su capacidad intelectual lo ha, y dice Hegel, convertido en un objeto. Lo ha hecho un objeto. Claro, ¿a qué se refería Hegel cuando dice que el sujeto se ha hecho un objeto para sí mismo? Entonces, la subjetividad de Hegel, ¿qué quería decir? Estaba haciendo relación a los ilustrados franceses, a la Revolución Francesa. Está reflexionando Hegel y con él reflexiona su tiempo y con él reflexiona su historia, la historia europea. Lo está haciendo en el corazón de la Europa, central, desde Alemania, todavía no era Alemania, lo está hablando desde un fenómeno, una figura política que fue la Confederación Alemana, hecha por Napoleón, después de que acabó con el Sacrosanto Imperio Romano Germánico. Hegel se está dando cuenta de que esa idea de ilustración que viene de los franceses, que mueve la guillotina, la idea, es una idea pues, absolutista, sí, pero es una idea que está volviendo al hombre objeto de sí mismo. Entonces, Hegel ya es el primero que se da cuenta que hay una razón que afecta el modo de relacionarse del hombre consigo mismo y que eso se va a manifestar en una ética. Vemos que con Hegel eran los tres pensadores del siglo XIX alemán, Schelling, Fichte y Hegel, que Fichte se encargó de la moral, de manifestar el espíritu, que se manifestaba en una moral, en un comportamiento ético. Schelling es la parte estética. También está pensando lo que está pasando en su época, en su tiempo, pero lo está enfocando desde el arte, particularmente sobre el arte figurativo. Y Hegel, que viene a ser el que da la idea de religión y que da la idea de lógica. Hegel está hablando desde la religión. Su preocupación, el del joven Hegel, es religiosa. Y es que él ve que la revolución, la ilustración, el imperio de la razón está sacando a Dios. Y los alemanes, pues si algo tienen, es su inveterado cristianismo y su recalcitrante, por decirlo así, teología. Y está pensando que este siglo de las luces que nos da como resultado las revoluciones y también se están revolucionando los pueblos del otro lado del océano y que el 1 de enero de 1804 se dice que Haití, no se dice, fue así, no, Haití se independiza. Entonces está viendo que el mundo se está transformando y eso afecta mucho a Hegel porque Dios ha muerto no es tanto algo de Nietzsche, sino también es una idea de Hegel, la idea de que la razón, la ilustración, ha sacado algo muy importante del corazón de Europa, que es la presencia de Dios. El fin del imperio, el Sacrosanto Imperio Romano Germánico, es la ausencia de Dios, porque para la ilustración, Dios no es más que una de las partes en que divide al ser humano. ¿Cómo divide la ilustración al ser humano? En binomios, lo dice Hegel. Entonces hay un mundo natural y hay un mundo no natural. Está el entendimiento, pero también está la sensibilidad. Está la razón práctica, pero también está la razón teórica. Está la imaginación, pero también está el juicio. Está lo infinito y está lo finito. Entonces, por esos dos caminos que son distintos, entendimiento, sensibilidad, espíritu, naturaleza, razón teórica, razón práctica, aquí me tengo imaginación y juicio,
es un hombre que no puede unir dos realidades. Y Dios, ¿cuál le toca a Dios? El mundo meramente ideal, el mundo del no yo, el mundo de lo imaginario, el mundo del entendimiento. ¿Y qué propone la ilustración? La sensibilidad, desde de Locke, Hume, Locke, bueno, Descartes mismo, la naturaleza, el estudio de la naturaleza, las preocupaciones del juicio práctico, de la organización de los estados, el juicio más que la imaginación y lo finito en vez de lo infinito. Entonces la ilustración hace una reorganización del sujeto. Y ahí es donde, dice Hegel, el hombre no se entiende a sí mismo. El hombre no se puede comprender porque ha sido dividido, partido en dos, porque ya no puede ver lo infinito en lo finito. Ya no puede ver lo sobrenatural en lo natural. Ya no puede ver el juicio práctico del juicio teórico, las dos cosas separadas, ¿sí? Y lo que está pasando en el mundo del siglo XIX no es más que las consecuencias de una Europa que perdió su vínculo con sus orígenes. Los primeros textos de Hegel, el paradigma que ponen es la comunidad, la protocomunidad cristiana, que estaban unidos por una idea, por un proyecto histórico que iba a concluir con el final de los tiempos. Se rompió el florero del sujeto en Europa, se fragmentó, y lo que va a intentar Hegel en toda su filosofía es volver a la universalidad, pero no a la universalidad de la ilustración, que va a decir Hegel que esa ilustración es unilateral y que solamente hace parte de, perdonen la redundancia, una parte del ser humano, de su parte sensible, de su parte natural, y que desarrollos de eso se ve en la técnica, etcétera, etcétera. El objetivo de Hegel, su proyecto, entonces es la unificación, la razón unificadora, porque el hombre fue dividido por la razón. Y esa división es la herida que tiene Europa y que se manifiesta en todos los procesos modernizadores en América Latina. Todas generan, lo que si alcanza el tiempo, hablar de las emociones del capitalismo, el orgullo, la vergüenza y la indignación. Entonces, sentimientos o pasiones que atenazan la vida humana. Entonces, quisiera que pudiéramos pasar para ir retomando algunos temas a la presentación. Sí, tan amable. La siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer. Este es un texto de Ernest Cassirer en el libro Mito y Lenguaje, que dice: el hombre solo vive con las cosas en tanto que vive con tales formas, habla de las formas míticas. Se revela la realidad a sí mismo y a su vez se descubre a ella cuando logra introducir su propio ser y del mundo en este medio plástico, dentro del cual ambos mundos no solo se conectan, sino que se interpenetran recíprocamente. La idea de Cassirer sobre las formas míticas, el papel del mito. De la labor del mito es la reconciliación del hombre con la realidad y en esa reconciliación el hombre adquiere sentido. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, Sebastián, muchas gracias. Este es el cuadro de San Bartolomé
sosteniendo su cuerpo mortal. Es un detalle del juicio final de Miguel Ángel. Es una figura de la que se ha escrito también muchísimo, principalmente porque está retratado Miguel Ángel, es un autorretrato, y ahí está el autorretrato, y ahí está reflejado en San Natanael o Bartolomé, porque según la Biblia, Bartolomé pertenecía a una especie de aristocracia que casi no se menciona en la Biblia. Se dice que fue apóstol de Jesucristo y que fue en la India martirizado, degollado vivo. Fue degollado vivo y por eso en el juicio final está sosteniendo su propia piel y sosteniéndola en la otra mano tiene un pequeño cuchillo con el que fue destajado vivo. Y lo curioso es que se retrata el pintor. De toda la cantidad de santos que están presentes en esta imagen, Miguel Ángel decide poner su rostro en Bartolomé, en San Bartolomé. Y yo quiero que nos demos cuenta con la primera imagen de la Bachué, como que aquí también está presente la subjetividad. El hombre es dividido entre una realidad corpórea, despreciada, efectivamente, en una radicalización de Descartes, y el alma, otra realidad separada. ¿Por qué razón esta imagen nos habla del sujeto escindido, dividido, europea, pero porque para mí representa esa modernidad europea, la modernidad europea, por sus antecedentes? Y los antecedentes de esta imagen no están tanto tomadas del cristianismo, sino de la mitología pagana. La siguiente, por favor, para poder mirar. Marcias, se llama esta obra de Tiziano, El castigo de Marcias, perdón, castigo de Marcias, sí quedó bien escrito, sí. Castigo de Marcias, sabemos de este mito, el mito de Marcias y Apolo, por Ovidio, en su Metamorfosis. Según el escritor latino, voy a decir muy rápidamente ese mito, la diosa Atenea estaba tocando una flauta y cuando la tocaba se le hinchaban los cachetes porque tenía que hacer mucha fuerza para sacar aire y que la flauta sonara, y los otros dioses se rieron de ella. La diosa Atenea sintió vergüenza, este es el sentimiento que veníamos hablando, sintió vergüenza y se subió a llorar en un monte y allí maldijo esta flauta y la lanzó y le echó una maldición. Maldijo aquello que fue causa de su vergüenza, ¿sí? Y dijo, aquel que tome esta flauta tendrá un final trágico. Y por ahí pasaba Marcias, un sátiro, y con toda la connotación negativa que tenían los sátiros en la mitología, y se encontró con la flautica. Y empezó a tocarla, y le empezó a sacar muy bellos sonidos, dice Ovidio en las Metamorfosis, que empezó a cautivar el mundo con la manera prodigiosa en que empezó a tocar, y fue aprendiendo por sí mismo cómo tocar la flauta, la que la diosa Palas Atenea había maldecido y había votado porque le causó vergüenza ante los otros dioses. Y llegó así a su perfección técnica que Marcias retó al mismo dios Apolo, se ensoberbió.
se soberbió y lo llamó a un duelo y le dijo, yo puedo tocar mejor la flauta que usted, el dios Apolo, y eso al dios, imagino, un dios menor, un cuasi demonio, pecando de ibris, retando a todo un dios. Y entonces el dios le dice, está bien, vamos a hacer ese certamen, pero yo pongo dos condiciones. La primera condición, que pierde, tendrá que dejarse degollar vivo, arrancar la piel vivo. Pues, no era una negociación muy equilibrada, porque él era un dios, el otro era un mortal. Dice, si usted pierde, le arranco la piel. Por la imagen ya sabemos quién perdió. Pero lo más interesante es la segunda condición. Yo voy a tocar la flauta al revés. Esta es una flauta que tenía una punta más grande que la otra, por donde salía el sonido. Jamás se imaginó Marcías que la flauta se pudiera tocar de esa manera. La tocó, pero intentó tocarla por el orificio más grande y evidentemente estaba todo al revés y no pudo comprender cómo tocar, y pues fue víctima de ese terrible martirio. ¿Qué significó Marcías para los renacentistas, para los artistas, especial para Miguel Ángel? Que el dominio de la técnica es la que nos pone en nivel a un dios, pero los dioses siempre conocen mejor la técnica, porque pueden tocar la flauta al revés. De la sangre que fluyó de Marcías, fluyeron ríos que alimentaron la tierra y que, según la mitología, produjeron bellos árboles, bellas plantas. Es el sacrificio del hombre que intenta dominar la razón, la técnica, que es dominio de los dioses. Y que ese mito, que era muy común entre los renacentistas y que también lo va a tomar Meyer, el gran alquimista, para mostrar que el hombre lo que ha querido es luchar por su filiación con los dioses, por parecerse a algo, por ser superior a algo, y eso trata de luchar por la técnica. Entonces, en la Arcana Arcanísima de Meyer del siglo XVIII, vuelve sobre estos mitos que trabajaban ya en el Renacimiento para ver la lucha que tiene, la lucha interior que tiene el hombre, que se manifiesta en la técnica por dominar algo, por dominar primeramente el arte, pero también para dominar a los hombres. Y es San Bernabé, porque San Bernabé también fue degollado, porque San Bernabé fue un civilizador, que también enseñó técnica, además del cristianismo, y que también fue condenado a quitarse su propia piel, a desgarrarse a sí mismo, a escindirse, como consecuencia de su búsqueda por superar a los dioses. San Bernabé es Marcias, pero San Bartolomé, el del cuadro del juicio final, es el anhelo del artista, ¿sí? Pero que se ve fragmentado, separado. Bueno, entonces, ya para ir concluyendo, decimos entonces que el concepto de modernidad surge de una autocomprensión que tiene el hombre, el ser humano europeo, de su pasado, y que va a dar como resultado ese intento de autocomprensión, primero la palabra, el concepto filosófico que dice Hegel de modernidad, y también la idea de la división entre lo que uno quiere, el futuro, perdón, lo que uno desea, su anhelo, y la realidad.
sus limitaciones, su limitación técnica, su limitación física, etc., todo tipo de limitaciones. Es lo que decimos una especie de Quijote, que se ve fragmentado entre lo que él desea y lo que el mundo es. Una Europa que quería unificarse en torno al cristianismo, que era el sueño de Petrarca de monarquía, perdón, de Dante. Dante soñaba que así como Jesucristo vino cuando el César era el emperador, Augusto César era el emperador del mundo, debía haber un solo emperador para cuando regresara, que encontrara el mundo reunido y viera a los pérfidos musulmanes, según ellos, eliminados de la tierra, vendría el juicio final. Era el mundo de la idealidad que fracasó, porque el hombre, el ser humano, no puede ver lo infinito en lo finito. No puede ver la sensibilidad y el entendimiento, no los puede relacionar. Fracasa el proyecto europeo. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe por qué camino tomar. Por el mundo de aquí abajo, de la materialidad, o por el mundo de la idealidad hacia el yo. El yo y el no yo, el espíritu absoluto está irreconciliado y necesita volverse a unir. ¿Cuál es la salida de Habermas a este problema? La intersubjetividad, y por ahí vamos tratando a ver cómo se puede unificar esto. Pero hay otra propuesta, la propuesta latinoamericana, que es la que en estos 5 minutos, para poder dar paso a un diálogo con todos, para sus comentarios, sugerencias, preguntas, etc. ¿A dónde llega entonces el proyecto para salvar la modernidad? En la razón unificadora, ya vemos en la ética formalista, una manera de que la razón misma que creó la visión vuelva a ser la unión. Pero lo que estaba en juego y lo que realmente está en juego en la modernidad, y que también nos debe a todos causar cierto escosor, es la posibilidad de futuro. La modernidad, ya en su versión capitalista, va a tematizar, o vamos a tematizar en la reflexión que se abre sobre la humanidad, la posibilidad de futuro. Porque lo que ve Hegel en el mundo XIX puede ser un cambio, pero hasta qué punto ese cambio no es una evolución. ¿Sí? La teoría de la evolución es una idea profundamente ilustrada, que el mérito de Darwin fue haberle dado una evidencia dentro de la ciencia de que es realmente posible la evolución. Pero cuando el orbe cristiano estaba rodeando Europa y le daba sentido, y Carlos V entendía por qué de sus abuelos paternos le había sido heredado la mitad del mundo, y por qué Solimán, el magnífico, gran enemigo de Carlos V, también entendió que Dios lo había llamado a una gran cruzada para defenderse de los infieles que estaban hostigando el Imperio Otomano. El mundo parecía estable y tranquilo y se empieza a mover y aparece la modernidad capitalista como una respuesta a ese desequilibrio, es decir, tranquilos, el mundo se ha estabilizado. Hemos llegado a la altura de una época. Ahora impera, nos enseña Bolívar Echavarría, lo que va a imperar es el valor de uso como el más grande valor que existe. No el valor religioso, no el valor de los valores de la ética idealista, sino el valor de uso. Y el valor de uso estabiliza la historia, da una interpretación antropológica del hombre. Entonces el hombre es nada más que un juguete de sus pasiones egoístas. Lo que busca es acaparar y lo que buscará es el dominio y tener más, acumular. Es la propuesta de la modernidad en su versión capitalista que le
que le da a la crisis europea. Entonces, como dice, no se preocupe más ya del otro mundo, de la continuidad con lo absoluto, sino que quedémonos en el reino de este mundo y pensemos las cosas en términos de utilidad, de concentración, de maximización, de optimización de los recursos, de desarrollo de las fuerzas productivas, de incremento de la productividad, de derechos y de derechos de la participación política de los que sean productivos. ¿Sí? Esa modernidad capitalista está ya siendo una respuesta a todo lo que está pasando en Europa desde el descubrimiento de América, si ustedes quieren, y todo lo que está pasando. ¿Sí? Surge la modernidad capitalista de la historia europea, no lo podemos negar, inevitablemente, no podemos negar, surge de ella, pero ahí está el problema del futuro, porque esa modernidad no le ofrece al hombre, al ser humano, no le ofrece alternativas de futuro. El mundo es una eterna repetición, ya no hay un horizonte de sentido desde el cual podamos reclinarnos y esperar bien sea el fin de los tiempos. Ya no podemos esperar, sino que tenemos que esperar que las cosas se repitan. Y vean cómo ustedes en la economía también se ha interiorizado eso de los ciclos de escasez, ciclos de abundancia, entonces hay que prepararse para la abundancia, después vendrá la escasez, pero porque existe la escasez, entonces hay que ahorrar para después gastar en la abundancia, los ciclos económicos de abundancia y escasez. Es toda la plataforma que puede entregarle la modernidad y que de alguna forma ya nosotros entendemos el movimiento de la historia. En el ascenso del valor de uso, de la utilidad, la ganancia, por encima de cualquier valor que haya sobre la tierra. Y ahí es donde viene la dimensión de la teoría crítica. La teoría crítica latinoamericana, la auténticamente crítica, es el análisis de las alternativas de futuro frente a la hegemonía de la modernidad capitalista, que es lo que quisiéramos hablar en la segunda parte. Vamos entonces a... Bueno, un cordial saludo. No tuvimos la posibilidad de dar la bienvenida al maestro. Quiero primero hacer un ajuste técnico. ¿Me escuchan bien? Los compañeros, bueno. El maestro Sí, Román señor, ahí te Santiago escuchamos bien, maestro. Gracias, Sebas. El maestro Román Artunduaga, estudioso de filosofía, maestría en filosofía latinoamericana y doctor en filosofía también. Y hace parte de un grupo de pensamiento crítico latinoamericano. Muy interesante, doctor y amigo Santiago, las referencias a la mitología de la modernidad. Me parecía importante que se hiciera esa referencia, porque a veces se cae en la idea de que la modernidad es una superación de los mitos. Y has mostrado de alguna manera que no lo es así, y que subyacen unos mitos terribles, ya desde una línea helénica, desde los griegos, del asesinato del padre, por ejemplo, y de cómo la posibilidad de ser otro dentro de la propia modernidad, cosa que estaríamos dispuestos a discutirlo. Para eso se diseñó la séptima sesión, pero ya les hablamos de eso. Cómo esta mitología ha creado dentro de la modernidad las bases, según tu propio discurso, las bases para crear la alternativa misma. Y esa alternativa es América Latina. Yo no pude dejar de pensar, mientras hablabas, en el aporte que los europeos mismos han hecho al pensamiento latinoamericano, que es innegable, y que sin embargo tiene elementos supremamente ricos, supremamente, voy a utilizar esta palabra, telúricos, relacionados con la tierra, y que ya las comunidades americanas las tienen. Las comunidades de los pueblos originarios de América y de África ya las tienen allí, y que aquí se representa de una manera, digamos, carnavalesca,
de una manera de resistencia mediante la figura del diablo. Y esa figura del diablo pareciese la otra cara de la modernidad, pero en América Latina, pensemos solamente en los carnavales de Río Sucio, ¿no? Esa alusión al diablo y demás. Y con relación a la tierra y a una especie de subordinación a la razón imperial cristiana. Entonces me parece que los elementos que has aportado allí, también desde algunos referentes de la ilustración y el romanticismo europeo, ¿cómo van a calar acá? Y tendríamos, como tú bien lo indicas, necesitaríamos bastante tiempo para desarrollar la sola escucha de estos autores en América Latina, en una América Latina que ya nace moderna, en una América Latina que bien o mal trata de ocultar sus raíces negras y sus raíces indígenas. Digo bien o mal, porque de alguna forma ese interés de modernizarse suponía asumir todo el discurso europeo centrado en el imperio. Y sin embargo, no puede entenderse la salvación de esta modernidad capitalista, de este nuevo cuño que reduce a las personas a mero valor de cambio. No puede entenderse sin esa energía y sin esa raza cósmica que mencionaba Vasconcelos. Y yo creo que en ese sentido quedaría muy bien preguntarnos algunas cosas. Algunos de nuestros invitados, de nuestros participantes, tienen algunas preguntas. No sé si Sebastián quieras leerla del amigo Cristian Pinzón para que nuestro compañero Artunduaga la responda. Bueno, yo la proyecto ahí para que la vayamos como los demás identificándola, pero nos pregunta Cristian, dice, maestro Artunduaga, usted nos está hablando de la segunda modernidad, entre paréntesis Enrique Dussel, que surge a partir del siglo XVIII con el pensamiento ilustrado. Sin embargo, ¿qué opinión tiene usted sobre la primera modernidad que surgió a partir del siglo XVI con el descubrimiento de América? Que eso finalmente era lo que hablábamos antes de iniciar la sesión, y es esa idea de que la modernidad inicia con la apertura al Atlántico que hace Europa básicamente por toda la situación geopolítica que tenía lugar en ese momento, es 1492. ¿Qué opinión le merece a usted, maestro, esta idea de que la modernidad surge con la apertura al Atlántico? Bueno, es un hecho histórico, que como hecho histórico tenemos que darle todo el peso y el valor que él tiene y su significación. Yo siempre me he preguntado, ¿y qué tal si Colón hubiera llegado al Nuevo Mundo y dicho, uy, no, me equivoqué, devolvámonos y llego y le digo a la reina, pues no, pues fracasamos, realmente no llegamos a las Indias orientales, sino que pues vamos a otro lugar nuevo y nadie hubiera ido hacia América. La reina hubiera dicho, bueno, no pudimos encontrar especies, vamos a buscar otra alternativa, a buscar especies. Algo hizo que Colón regresara en sus otros viajes al Nuevo Mundo. Y ese, el evento decisivo de la conquista de América, que es muy importante, y le agradezco mucho al estudiante bueno, profesor, la persona que nos dio esa pregunta, es muy importante porque también nos manifiesta otra de las múltiples caras de la modernidad. Miren que hablamos de los españoles, pero a veces no hablamos de los portugueses, y que sin unos no hay los otros. Hay una carrera que tiene España para llegar a las Indias y comerciar con las especies. Pero recordemos que fue Enrique el Navegante que llegó a un nivel de sofisticación en la navegación, que ya a través de la martilla, el certante y otros instrumentos que utilizaba para la navegación, pudo moverse por el mar con un desarrollo técnico impresionante. Y que detrás de él llegaron los portugueses y se encontraron con reinos del África.
reinos del África que en su primer encuentro intercambiaron espejos, como nosotros con Colón, intercambiaron peinetas y ellos le dieron esclavos. Entonces fueron los portugueses los que descubrieron que el esclavo es un... No lo descubrieron, lo patentizaron. Y ellos siguieron dándole la vuelta a toda África y empezaron su encuentro con los musulmanes y empezaron a crear fortines y ya después viene entonces el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces tenemos una modernidad que, que es un desarrollo de la economía de mercado. Ya empieza a ver que se están quedando atrás España y Portugal. Ni hablar de Inglaterra, que todavía estaban en un montón de peleas, pero que ya Holanda estaba también lanzándose al mar y estaba en una carrera que, como lo dirá el maestro Dussel, es de gran importancia. Y está dentro de la genealogía del capitalismo. Pero que no podemos todavía darle la connotación de racista, que es una discusión que tenemos con el profesor Rogelio, ¿sí? Porque esta ampliación del mundo, de los 3 continentes que existían, Europa, África y Asia, no había más, después viene América y crean el conjunto del mundo, viene a ser restrictivo por la misma dinámica del mercado. O sea, el mercado también va dando la personalidad y la subjetividad del hombre europeo. Le propone nuevos desafíos. Eso, si usted quiere llevarlo al Renacimiento, donde surge también el espíritu de empresa, el ir a descubrir. Y el espíritu de empresa, ¿qué supone? El cálculo, ser calculador. Necesito tantas libras de harina para hacer el viaje, necesito tantos hombres. Entonces aparece la razón instrumental del imperio del cálculo. Se necesita cuando hay un espíritu de empresa. Y ese espíritu de empresa tiene una genealogía que es el descubrimiento de América, el dominio de África por los portugueses, pero también por los musulmanes, porque los musulmanes tienen un espíritu de empresa. Ellos también van a conquistar, recuerden, los árabes, la parte subsahariana también van a tomar esclavos. También lo que ya son los turcos también se van a apoderar, después se apoderan de todo, pero se apoderan de la parte norte de África. Y acordémonos de los corsarios bereberes, que esclavizaban hombres, mujeres y niños sin distinguir de raza. Llegaban, invadían España, tenían asolada España, entonces y era el capital humano. Surgió esa categoría, el capital humano. Los secuestraban, no hablando de musulmanes, en épocas de los españoles, en época de los portugueses, en el siglo XVI. Los capturaban y les daban el peor destino posible, las galeras. Se está remando, ¿sí? Mientras que, como decíamos, Solimán está dirigiendo a los musulmanes, eran esclavos españoles, negros, también esclavos musulmanes, que eran reducidos a la esclavitud, y se calcula que los bereberes, los corsarios bereberes, que uno es célebre, Barbarroja, capturó 2 millones de almas y las condenó a la esclavitud, ¿sí? Entonces ya la idea de apropiarse de la tierra, apropiarse del capital humano y utilizarlo en función de sus intereses, pues es un tema. Aquí nos diferenciaría la esclavitud musulmana, la esclavitud española o portuguesa, que había una connotación, una muy rara diferencia, y era que para los musulmanes un esclavo podía redimir su esclavitud si era talentoso. Entonces hay casos, célebres casos, donde un esclavo puede llegar a casarse con la hija del sultán, ¿sí? Que puede ser comandante de un ejército, un esclavo. Entonces parece, y eso fue porque sabemos que son distintos los musulmanes de la metrópoli, de las ciudades, donde había un islamismo más refinado, a un islamismo del extremo, de la periferia del mundo musulmán, donde era menos sofisticado. Mahoma, lo primero que dice Mahoma es que cuando se invade un territorio,
hay que respetar la cultura y hay que respetar las autoridades de ese territorio. Y cuando cayó Constantinopla, ¿se acuerdan? En el 1453, Sí. lo que hizo el sultán fue dejar autoridades cristianas y crearon estructuras jurídicas que vinieron que vinieron a crear nuevos derechos para multitud de pobladores, judíos, africanos, musulmanes. O sea, llegaron a la idea de cosmopolítica. ¿Por qué fracasó el Imperio Otomano? Que es una de las grandes preguntas que tenemos y que todavía no hemos hecho. La historia también tiene que ver con eso. Entonces, no sé si contesté la pregunta, es muy importante para la modernidad en su visión capitalista el descubrimiento del nuevo mundo, pero no podemos reducirnos a eso. También tenemos que ver las pretensiones de libertad que tenían las ciudades-estado italianas antes, desde la Divina Comedia, de libertad, de independencia, que tenían por un lado, recordemos que Italia fue desmantelada y vuelta a reunificar y fue el botín de papas y de emperadores. Y todos querían, porque Italia empieza a resurgir el espíritu de libertad y donde hay un derecho que habla del princeps ipsep, que las ciudades pueden gobernarse a sí mismas. Y eso lo dicen en el siglo XIII. Si estudiamos la historia italiana, nos habla de otro origen y otra idea también del capitalismo que también tiene que ver que tienen que ver mucho con la modernidad, pero que también nos da otros visos muy importantes. Bueno, maestro, digamos que siguiendo con esta lógica, uno podría decir, de acuerdo con su exposición, la modernidad es un fenómeno que incluye a Europa, ¿sí? En un primer momento se inicia Europa con una decisión y bueno, digamos, hay una separación que llega a su culmen con Hegel. Pero dentro de la misma, dentro del mismo proyecto moderno europeo, también hay unas resistencias. Entonces, digamos, en Hegel uno encuentra que hay una escisión, ¿sí? Razón, realidad, que lo que busca Hegel es concretar, ¿no? Sintetizar eso. Pero, por ejemplo, pensadores como Marx, que, digamos, lo que buscan es hacerle una crítica a esa modernidad, su apuesta es por debatir los fundamentos mismos, ¿cómo podríamos nosotros comprender ese tipo de pensadores que emergen dentro de la misma modernidad a la luz de la exposición? ¿No? Es un proyecto, la modernidad es un proyecto, inicia en Europa, pero tiene, pues, como ya usted lo ha mostrado, una incidencia en el mundo, es la construcción del sistema mundo, ¿no? Si utilizamos los conceptos de Wallerstein. Pero entonces, este tipo de pensadores como Marx, que tienen una apuesta distinta dentro de la misma Europa, ¿cómo los podemos, digamos, comprender dentro de este mismo desarrollo de la modernidad? Sí, muchas gracias. Precisamente con el predominio del valor de cambio, el valor de uso, perdón, de la utilidad de las cosas, el capitalismo le propone al mundo tardo-medieval, organizar una distribución y producción de la riqueza de propio cuño, que es la división estratificada de nuestra sociedad en clases, y que el énfasis ilustrado de la razón va a ser una énfasis técnica. Y eso pues va creando a finales de los 1700 un mundo tecnificado, organizado, dividido en clases y que, digamos, sin ninguna posibilidad de futuro. Si eres proletario, eres proletario. Si eres del clero o eres del ejército, eso. Entonces, el capitalismo se apoya desde la visión de Marx en esa pirámide estratificada y ahistórica. Porque si bien el capitalismo es producto de la historia, no es un resultado de la historia. Ahí, bueno, pues no queda muy claro eso. Marx se da cuenta que hay una voluntad de dominio, la época también de Nietzsche, ¿sí? Que no están condenados al capitalismo, sino que el capitalismo es una invención humana. Le dijeron alguna vez a Berkeley, ¿no? Están diciendo por ahí que la realidad no existe. Entonces Berkeley dijo, qué bueno, entonces nosotros podemos organizarla, ¿sí?
nosotros podemos mostrarla. Y por eso la modernidad del autobús, lo que dice Bolívar Echavarría, es que hay una voluntad de forma, de darle forma a algo que no es un destino ciego, una condena, sino que fue una producción humana, es una producción de la razón, y que como tal puede ser reversible. ¿Por cuál? Por la conciencia que tiene el oprimido, que va a generar un proceso a su vez histórico, como decimos, dialéctico. Entonces, Barthes quiere atacar esta modernidad, el capitalismo, el capital, pero desde los planteamientos de la razón misma, ¿sí? Puesta de cabeza, como proponen, haciendo más énfasis en lo empírico, en la teoría sobre las prácticas, en teorizar la práctica, ¿sí? En conceptualizar la realidad. Y por eso es muy importante la propuesta marxista, marxiana, que ha hecho. ¿Por qué fracasa entonces el socialismo soviético? ¿Qué es lo que nos da el golpes de pecho y todo eso? Porque el socialismo se presenta como una modernización. Modernización que es poner una cosa en lugar de otra, ¿sí? Pero, como decíamos al principio, dentro de esas modernizaciones está el sujeto escindido. Se le inyectó los problemas de la modernización, ¿sí? Que es la de separar el concepto de tolerancia, no de integración, sino de tolerancia, tolerar, ¿sí? Y entonces, porque Europa es intolerante, no se puede unificar, Sigue siendo intolerante, ¿sí? Entonces, los proyectos modernizadores, cuando en su corazón sigue latiendo el capitalismo, solo que lo llaman de otra forma, pero se presenta la modernización, pero siguen siendo variaciones sobre el mismo tema. Y es la encarnación del capitalismo que son sus proyectos de materialización. Entonces lo que está haciendo Marx es preocupándose por acabar con un proyecto de modernización, pero proponiendo otro, que no solamente él, de Saint-Simon, de otro, y se da cuenta que es un estado por otro, también igualmente centralista, que es producto de una subvaloración del individuo, lo que decía Hegel, de ponerse a sí mismo como objeto y no como sujeto, ¿sí? Entonces, en eso, y yo creo que por eso fue que el socialismo soviético empezó a reproducir el modelo de modernización capitalista como lo está haciendo China, ¿sí? Y que eso está larvado su final. Claro, es más China, ¿no? China más la expresión Sí. de ese debate. Fíjate, yo quiero meter la cucharada ahí porque hay varias cosas interesantes respecto a la primera pregunta y a la segunda. Y ya aquí el compañero Jefferson tiene una pregunta, pero antes de eso, yo quisiera discutir algunas cosas, solamente como ponerlas aquí sobre la mesa para que en la sesión del debate las podamos retomar. Una tiene que ver, como su merced ya lo mencionaba, Santiago, en relación al racismo, ¿no? El racismo no es por la piel, el racismo tiene que ver con considerar a unas civilizaciones como no civilizaciones, sino como bárbaras. Y nosotros todavía seguimos repitiendo ese discurso en nuestros dichos y en nuestros actos. La mayoría de las universidades a las cuales nosotros asistimos y nos formaron son supremamente racistas porque no incluyen ningún ser humano que no sea europeo. Y también son machistas porque no incluyen a ningún ser humano que sea mujer, con honrosas excepciones. Entonces, tú mencionabas muy bien a Marta Harnecker, ¿sí? Pero eso es la excepción que confirma la regla, ¿sí? Y básicamente ningún intelectual que no sea europeo. Entonces, no solamente son intolerantes los europeos en términos de su episteme, es que lo grave es que epistemológicamente ya se considera que son superiores, ¿sí? Y en sus actos se repite eso.
Parte de los elementos que están allí es, tú hacías referencia, Santiago, a que hubiese respondido la reina Isabel si Colón no regresa con un botín, porque realmente no iba a comerciar. En una mano llevaba una carta y en otra llevaba una espada. Y decir, si no va a contratar con nosotros, pues va a ser a las malas. Eso es una pura voluntad de dominio que para mí es un preludio del totalitarismo que funda la modernidad misma y es de talante judio-cristiana, pero de carácter imperialista, ¿sí? Porque no todo el cristianismo es así. Y ahora bien, hay indicios, y ahí viene la pregunta de Jefferson, hay indicios del comercio que tuvieron los chinos con los pueblos originarios de América. Y respecto a la esclavitud, estoy de acuerdo contigo en que se empezó a esclavizar a medio mundo, si se quiere, dependiendo de la región en la que estaba, desde el momento mismo en que aparecieron sistemas económicos no equivalenciales. Y ahora se resume todo esto. Y Europa aparece ahora en estos 500 años como la adalid y la portadora de ese horizonte de sentido. Mm, Sin embargo, y esto para abordar la pregunta que te hacía Sebastián, la diferencia radical entre Marx y Hegel es que en Marx hay una ética de la carne, una ética del sujeto, mientras que en Hegel y en Berkeley, que lo citas oportunamente, porque precisamente se dice, todo esto es un producto de la mente, entonces yo me puedo parar en la mitad de la carretera y que me arrolle un carro, porque como la realidad me la invento. No, no, no. Está diciendo que todo fundamento ha de ser ideético, ha de ser platónico. Y lo que está diciendo Marx es que no. Y que lo que dice Hegel está muy bien, pero que voltearlo, ponerlo en su lugar, que está con la cabeza invertida, con las patas para arriba, pues, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, esto como para situarlo dentro de la perspectiva latinoamericana, porque decimos, claro, la recepción de este Marx desconocido, de este Marx que supera a, a la pésima lectura de un Althusser, que lo leyó Pues, prácticamente a Marx, y que influyó en muchos de los intelectuales de izquierda de América, y que también esa visión influiría en lo que tú llamas muy bien como el socialismo del siglo XX, el socialismo de la Unión Soviética. Que ¿cuál fue el error? Que mantuvo ese predominio de una carnalidad, no, de una corporeidad abstracta, una supuesta idea del cuerpo muy cartesiana de poder ser reducida en términos de medida. Y luego ahora nos encontramos con cosas extrañas, como extrañas que no deberían serlo, como hablemos de neurociencia, hablemos de neuropedagogía, cuando si se hubiese entendido que el cuerpo es con el cerebro y es todo eso, no tendríamos que andar diciendo cómo es que el cerebro influye en el conocimiento. Ese es un ejemplo de eso. Pero quisiera que tú, Santiago, respondieras la pregunta de Jefferson. Te la vamos a compartir para que, por favor, la respondas, a ver qué nos dices tú. listo, entonces, maestro Artunduaga, dice Jefferson, cuando se habla de un evento decisivo, el hecho de la invasión de los españoles en América, ¿qué se podría hablar frente al contexto económico y cultural de la visita de la cultura china, lo que hablaba el maestro Rogelio, digamos, del intercambio cultural en 1421? Es decir, que estos temas ya los habíamos abordado en alguna sesión. ¿Qué podríamos decir? Es decir, en el contexto, si lo ponemos en la geopolítica mundial de 1492, es un año álgido, se expulsa a los árabes de España, ¿no? De todo lo que es la península ibérica. Tenemos el canal del Suez bloqueado porque hay todo un avance de los turcos, ya se han tomado Constantinopla, hasta es toda una situación geopolítica. ¿Qué hablar entonces del papel de China dentro de la construcción de esa modernidad? ¿Cómo lo vería usted de acuerdo con este planteamiento de Jefferson Martínez? Tiene un papel muy importante, tanto así como el que tiene África con todo este proceso civilizatorio, porque
Recordemos que la manufactura tiene un importante peso económico en el siglo XVI, al lado de las especias, y que los chinos fueron grandes constructores de manufacturas. Y precisamente se puede entender a los musulmanes con diálogo con los chinos y como ellos llevan el comercio hacia Europa. Lo que querían los musulmanes era monopolizar el comercio, principalmente en lo que tiene que ver con las islas del Mediterráneo occidental, para desde allí poder llevar el comercio al mundo entero, comercio chino. ¿Sí? Dice que los mapas eran producción china. Y si los mapas, los portugueses y los genoveses no hubieran podido ni siquiera conocer por dónde estaban navegando. Entonces es muy importante, todavía es una tarea pendiente mirar qué pasó en el Pacífico, todo el movimiento del Pacífico hacia América por el otro lado del mundo, que es a veces inverosímil de que no haya existido un Cristóbal Colón, pero desde el otro lado del mundo del Pacífico, que nos habla de algún tipo de desarrollo en la India o de China, algún desarrollo técnico que todavía faltó, porque su centro económico, como dice Dussel, estaba más llevado hacia la Europa central, hacia allá se movía el comercio, estaban más habituados a los caminos que ellos mismos habían desarrollado, el camino de la seda y que después las rutas romanas. Tenían el epicentro mundial, estaba hacia el occidente de ellos, mientras que hacia el extremo oriente ellos no se han avanzado, pero sí sabemos que la influencia es muy importante en el capitalismo. Es una asignatura pendiente debido a que China se cerró, Japón se cerraron, Zipango se cerraron al mundo, se volvieron a autarquías y también entrado el siglo XIX permitieron que pudiera entrar con miradas occidentales. Ahí a lo mucho llegaron los jesuitas y muchos de ellos fueron asesinados por su labor. Entonces también pero sabemos que China es la que define en el siglo XVI, como lo está haciendo ahora, el curso de la economía y con ello el curso de la historia. ¿Sí? Bien, maestro. Digamos que para ir avanzando en los temas, la modernidad que nosotros conocemos, nosotros somos hijos de la modernidad capitalista europea del norte. ¿Sí? Primero con la Inglaterra, la revolución industrial, luego la hereda, pues los Estados Unidos, ya ha entrado el siglo XIX y XX, principalmente pues, después de la Primera Guerra Mundial, pero la modernidad, de acuerdo con el autor que usted citaba, que es Bolívar Echeverría, tiene múltiples aristas, es decir, no podemos hablar de una modernidad, sino de las modernidades, si es posible, o de los proyectos que, digamos, incubó la modernidad. En este orden de ideas, ¿qué otros proyectos de modernidad podemos encontrar o cómo podemos explicar esto con, digamos, para traer a colación todo lo que el análisis que hace Bolívar Echeverría de lo barroco, ¿no? Es decir, el siglo XVI en América es también una avanzada porque no solamente es el movimiento de lo barroco en España como un movimiento artístico, sino que tiene también toda una influencia en las formas de vida. Y, por ejemplo, la construcción de comunidades impulsadas por los jesuitas en el Paraguay, que después fueron destruidas porque era una afrenta al nuevo proyecto civilizatorio capitalista que se venía gestando, cómo entenderlo, es decir, cómo entender otras modernidades o cómo desde nuestra posición entender esos otros proyectos de modernidad que han tenido también lugar en la historia. Sí, ya hemos estado reflexionando acerca de la historia europea, pero que desde el evento decisivo de 1492 aparece la otra base de la historia, nuestra historia, la historia de nuestros pueblos. ¿Sí? Mientras que
Carlos V por allá peleaba con el rey de Francia, por allá Felipe, después Felipe II, etcétera, etcétera. Pues ya es la historia de Europa y nos trasladamos a nuestra historia. Y en nuestra historia de los pueblos latinoamericanos tenemos un evento decisivo, un hecho histórico, que va a marcar también un proyecto moderno y una apuesta civilizatoria, una alternativa, lo que nosotros decíamos cuando caracterizamos la idea de crítico. ¿Qué es ser crítico? Pensar la alternativa. No mirar cómo algo encaja en otra cosa y decir esto no encaja. Soy crítico. No. La crítica es pensar la alternativa, pensar el futuro. ¿Por qué el europeo no podía pensarse el futuro en el modelo capitalista? Porque el futuro supone imaginación. Y la imaginación supone dejar abajo la razón, ponerla al servicio de la imaginación. La razón al servicio de la imaginación. En este caso, dejaron la imaginación como la loca de la casa y imperó la razón. Pero nuestro hecho decisivo en el Nuevo Mundo es un hecho histórico fundamental, el mestizo. Un nuevo ser que va a poblar la tierra y que tiene una historia encima que data desde muy antiguo. Vamos a ver la diapositiva 10, por favor. La 10, listo, maestro. Muchas Eso, mientras la voy proyectando, bueno. tiene mucho que ver con lo que Bolívar Echeverría llamaba o relacionaba con la figura de la Malinche, ¿no? Es decir, la Malinche como la síntesis o como la creación de esa nueva forma de vida que se gesta en América Latina y que ha sido pues extremadamente demonizada, ¿no? ¿Ya la están viendo en este momento? La esta, maestros. Listo, ahí ya la están viendo, ¿sí? Gracias. Aquí vemos un producto de la historia. Es un cuadro del siglo XVI, una miniatura que representa un árbol genealógico, pero ahí vemos que hay unos indígenas con barba. Cuando hablamos del mestizo, no solamente es la unión de blanco con indígena, sino es el cruce entre de distintas procedencias. Cuando hablamos de mestizos también nos referimos, por ejemplo, a las realidades sociales y culturales de la colonia. Algunos autores dicen que fue precisamente porque empezó a surgir el mestizaje que estaba prohibido por la corona española, estaba prohibido, en cambio la corona portuguesa lusitana era más asequible al cruce entre distintas razas. Pero el hecho de que existiera este individuo que controvertía las leyes de un imperio y se cruzaba o era producto de un cruce, pues ya era el primer acto revolucionario. Como era alguien alguna vez, lo que no se logró por la espada, se logró en la cama. ¿Por qué? Porque este nuevo ser humano es un universo en sí mismo. No es ni de un lado ni es del otro, sino que es la síntesis de dos mundos. Del mundo devastado por la voracidad de los imperios y también el mundo indígena, el mundo esclavo, el mundo negro. Algunos autores dicen precisamente que el surgimiento de los mestizos, además de ser una contravención y una forma de rebeldía, como decíamos, al imperio, viene a ser algo que aminoró la esclavitud africana, porque fueron la mano de obra que reemplazó y por eso hizo que ya a principios del siglo XIX no fuera necesario, ya fuera muy caro traer esclavos de África, fuera muy caro, entonces, porque ya había un grupo humano que empezó a suplir eso. El mestizaje es un universo en sí mismo, pero que también revela, nos enseña el maestro Bolívar Echevarría Andrade, la emergencia de una voluntad de forma, pero no como en el modo europeo, sino que es una forma que integra en vez de dividir. Es una preocupación más por unificar en lo diverso.
Y así entendemos, por ejemplo, que hay muchas producciones culturales mestizas, que son transformaciones de universos distintos, los asimila. Y aquí uno de los ejemplos, yo creo que es muy bello estudiar, es a Montezuma II y su encuentro con Hernán Cortés, un rey azteca de los mexicas que buscó la paz, que buscó el equilibrio, que sabía aceptar lo diverso y que sabía que era inevitable en la historia acercar lo diverso. Lo importante del mestizaje y este sujeto nuevo en el mundo, que es el mestizo, es que él ya no tiene o ya se ha perdido sobre él la fuerza de definición, que es el poder de definición, es la capacidad que tuvo el europeo de decir, usted no tiene alma, usted es una bestia, usted es un esclavo, usted es un bárbaro. ¿Sí? Sobre este nuevo sujeto ya no impera el poder de delimitación. Entonces lo han llamado una vida sin definición. El mestizo es una vida sin definición porque pues es hijo de una sociedad distinta, pero también es hijo de una sociedad que lo rechaza, intolerante. Entonces no se encuentra en ningún lugar. No es negro, ya, aunque tiene abuelos y negros, no es indígena, aunque tiene su sangre a los indígenas, está en eterno construcción de sí mismo. Todos somos mestizos. Todos somos la mezcla de muchas sangres y de muchas historias. Lo que me interesa saber es cómo históricamente aparece la cultura mestiza. Y así, por ejemplo, el vudú va a ser una respuesta mestiza al imperialismo francés. Por ejemplo, el rastafarianismo va a ser una respuesta mestiza al imperio inglés. El candombe y el abacú va a ser una respuesta al imperio portugués. Y la santería va a ser una cultura mestiza que se define a sí misma sin o haciendo parte al imperio español. Entonces, por cada imperialismo o poder de definición que tuvo el blanco europeo, hubo procesos culturales mestizos que la asumieron y que la cambiaron desde adentro. Lo que llama Bolívar Echeverría los procesos modernizadores endógenos. Y que sí mismo crearon modernización. Por ejemplo, las Bahamas, el caso del cimarronaje. Es el ejemplo que no estamos acercando tanto a los mestizos, pero varios negros que se han fugado de las plantaciones se reúnen en un lugar y ponen como jefe a un indio. Porque como ven que son de distintas tribus de África, y hay también indígenas, constituyen a un indígena como jefe del palenque o el lombo, como se le ha llamado en distintos lugares. Miren ustedes cuántos procesos comunicativos y intercambios simbólicos tienen que haber para que personas de distintas procedencias de África e indígenas y mestizos incluso constituyan palenques. Entonces hay que hablar de la cultura mestiza. Tiene un origen histórico determinado que es el cruce racial, pero también una nueva forma, una nueva vida donde aparece precisamente el valor de vida. Por eso a mí me llama mucho la atención de que esos procesos modernizadores de cuño mestizo están dando a la luz conceptos muy importantes como la bioeconomía. Eso es producto del mestizaje. Entonces nuestra gran labor, una de nuestras labores en la filosofía de la cultura, es mirar cómo no decir, sí, bueno, fuimos víctimas de un expolio, de un saqueo, de un abuso, que crearon patrones de socialización patológicas
y que somos víctimas de esos patrones civilizatorios enfermos, pero también darnos cuenta que hay una reacción y que existe una historia de la reacción frente a esas influencias que son de maneras culturales y que, para ir sintetizando, porque el tiempo en televisión es muy corto, tienen características que nos daría mucho tiempo hablar de ellas, que es primero una apertura hacia la diferencia. Ese es realmente el moderno, el que acepta al otro y vive con la diferencia, no el que vive entre iguales y que busca estar entre iguales. ¿Sí? Porque ¿cuál fue el ataque de la corona del mestizaje? La vergüenza. Crea la vergüenza. ¿Y cuál fue la reacción del mestizaje? La desvergüenza. Y eso es ser moderno. ¿Qué más moderno puede ser que el ser orgulloso de lo que uno es, a pesar de que otro quiera hacer sentir de uno vergüenza? Entonces, en nuestra cultura mestiza hay toda una reserva cultural que es objeto de estudio, que nos habla de una apertura a la diferencia, de unas formas propias de intercambio simbólico, de una creatividad, de una originalidad, de una territorialidad, corporalidad. Si me toca la tierra, me tocas el cuerpo. Por eso la palabra mapu, tierra, che, ser humano, mapuche, el que es uno con la tierra. ¿Sí? Esos son conceptos de nosotros, de nuestra historia, que está anclada a Europa inevitablemente, pero que hay alternativas de futuro, porque ya no hablan de un sujeto dividido, lleno de complejos. Después Freud va a hablar del holandés que busca ser diferente por cualquier cosa, por la manera en que coge la cuchara, por la manera en que habla, por el tono de la voz. Es un sujeto que vive en la vergüenza. No como la literatura del siglo XIX en Europa es el concepto de vergüenza, de prejuicio. ¿Sí? Por eso el escritor Parcárcel dirá que el siglo XVI estaban enfermos de orgullo y de vergüenza. Enfermos de orgullo y vergüenza. Y la originalidad de los mestizos es la construcción de lo que era Nota Hannecker, un bloque social alternativo. Por eso es rescatando a Bachué, la estatua de Bachué que une lo europeo con nosotros mismos, pero que le da crea una nueva realidad que no existía nunca, que es la realidad. Por eso, Bolívar Echeverría, ya concluyo, nos habla de que la inurgencia de estudiar la cultura popular, que ha sido rechazada, que es vilipendiada por el estigma de la vergüenza, hablar de pero sin llegar a idealizar lo popular, porque si idealizamos lo popular caemos en esos movimientos de ultraderecha que también se basaron en lo propio, en lo nacional, porque hay cosas positivas en la cultura popular, que son objeto de estudio y de preparación teórica y práctica, y que nos va a posibilitar un futuro, que es realmente lo que estamos discutiendo en la actualidad, las posibilidades de un futuro. Y con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Amigo Román, excelente exposición. Yo coincido plenamente en estas palabras, lo que tú dices de la reivindicación. Yo creo que esta es la auténtica resiliencia de la que se debería hablar. Una resiliencia desde el mestizaje, desde eso que nosotros hemos venido siendo constituidos desde por lo menos 3 raíces, ¿no? Y así, con colores, como se le presenta, ¿no? Blanco, negro, rojo, amarillo. Y a mí me parece que es justamente este discurso que la filosofía debe asumir, no negando estos avances que tú nos presentaste de la Europa productiva, de la Europa que puede servirnos a nosotros, sino también las reivindicaciones del candomblé, lo que tú mencionabas del vudú, de la santería y del orgullo de ser mestizos, así como las personas negras reivindican el orgullo de ser negros y se dicen bellos, se dicen hermosos en contraste con esa publicidad racista que pulula todavía. Y Facebook es un ejemplo
de ventana, donde uno ve todavía se ve que hay mucho que hacer. Por ejemplo, desde el tema de que una mujer lesbiana negra aparezca en la publicidad de un tipo que hace ropa, uno dice, bueno, y la mofa es que porque es negra y porque es lesbiana. O sea, todavía hay esos elementos racistas que los hemos aprendido en ese proceso de colonización y que habla más mal del blanquito que cree que está criticando a la mujer negra y a la mujer lesbiana que está allí, que a la propia mujer negra y lesbiana. Y pululan hasta el punto de decir, de asombrarse por qué se tumban estatuas de los esclavistas, de la gente que secuestró personas, más de 20 millones de personas secuestradas y traídas a la Fuerza América, y todavía se preguntan por qué, que si eso no genera odio. Es decir, nos hace falta reevaluar la filosofía, descentralizarla y traerla aquí a nuestra América, porque ya se está haciendo. Hay es que hacerla visible, hay que hacerla consciente. Y celebro mucho lo que tú dices y es una invitación a leer a Chavarría, a Echeverría, porque Chavarría somos otros. Ese sería Echeverría. Y yo quisiera mencionar precisamente, ya con esto cierro también para que nuestros invitados también puedan ir, ¿cómo se dice?, asimilando lo que hemos dicho. Silvia Rivera Cuchicanqui es una mujer hermosa, ella es boliviana y es anarquista y lee elementos de los anarquistas norteamericanos, pero sabe aymara, sabe quechua. Entonces, y sabe inglés además. O sea, es decir, no se trata de un consumo del saber que viene de Europa, sino decir qué tanto esto me sirve a mí y lo reivindicamos. Y el otro es Fernando González, y con esto quiero cerrar. Y es que Fernando González escribió un librito, Fernando González, un filósofo nuestro, antioqueño, envigadeño, y decía, en América Latina lo que nosotros tenemos es un complejo hijo de puta. Ojalá no haya problemas con eso. Pero es un concepto, dice, es un concepto suramericano. Y es aquel que siente vergüenza del delantal indio, de sus trenzas negras, de sus labios negros. Y todo eso me parece que hay que revertirlo, reivindicarlo. Ahora que se está hablando en la cuarentena de reinventarse, hay que reinventarse como mestizos. Y listo, con eso cierro. Sebastián nos va a indicar entonces la agenda. Muchas gracias. Bueno, entonces, maestro Santiago, nuevamente agradecerle enormemente por prestarnos su tiempo en este espacio, por construir con nosotros. Entonces, la conclusión a la que uno podría llegar luego de todo este trasegar, además que hay mucha tela que se nos queda por cortar, pues es como dentro del proceso que nosotros constituimos en el aquí y en el ahora, como diría un programa de filosofía en Argentina, curioso que haya programas de filosofía en Argentina, eh, lo que podríamos concluir es que pues, la modernidad también no somos constitutivos de la modernidad, también la incluimos y lo que nos es preciso es comenzar a comprenderla. Y en eso creo que la literatura mucho pues nos tiene que decir. Alejo Carpentier evidencia todo lo que hemos hablado aquí. Creo que también es una invitación en este curso de filosofía para no filósofos para que lo podamos ir abordando. Entonces, nos quedan, listo, maestro, ya le doy la palabra, nos quedan 2 sesiones para que no se las pierdan, por favor. Recuerden realizar el registro. Nos queda la última, que es sobre las ciudades en América Latina, y la penúltima, perdón, la última será el debate en donde estemos pues todos aquellos que hemos intervenido acá. Les agradecemos mucho. Y por último, maestro Artunduaga, usted pues que ha sido el que presentó esta sesión, una conclusión así como muy breve de lo que se podría decir. Muchas gracias. Sí, no podemos despreciar la historia de Europa, de Occidente, y asentarnos en una idea de que somos distintos y que tenemos que hacer otras cosas, sino que estamos construyendo la verdad, la auténtica modernidad, la auténtica globalización, que somos parte de ella. Yo quisiera cerrar con la obra de Todas las Sangres de Arguedas, donde a un indígena le dicen, vaya a la universidad y estúdielo todo y después vuelva a su pueblo.
Cuando estudiamos filosofía tenemos que ir a la universidad y estudiarlo todo, pero inevitablemente la filosofía nos obliga a regresar a nuestro pueblo. Muchas gracias a ustedes por este espacio, este círculo de la palabra que me tocó hoy la Totuma para poder hablar a la comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. A usted, maestro. Un abrazo. Hasta luego para todos.